La IF es una de las facciones icónicas y una de las favoritas de todos del videojuego de Dead Hit, ya que varias unidades que pertenecen a este grupo tienen un diseño bastante bueno, así como mecánicas y habilidades únicas. Sin embargo, se desconoce casi por completo su origen, el qué sucedió con ellos y en dónde se encontraban actualmente. La poca información que tenemos está perdida, como es en el caso de las historias de fondo de los personajes que algunas personas viven con las memorias de ellos, incluyéndome, o solamente se encuentran pistas en las misiones del juego. En base a estas mismas y el recuerdo que tengo de la historia de fondo del granadero, he creado para ustedes mi teoría de quiénes son la IF. Primero que nada, debemos conocer el significado de lo que es la IF, así como su origen. Por suerte, podemos conocer el significado de este, que significa Fuerzas Internas, abreviadas en inglés. Esto gracias a un arte conceptual del juego. Esta misma imagen incluye otras curiosidades del que hablaremos más adelante. Respecto al origen, no sabemos cuándo ni quién lo fundó, pero según mi hipótesis, basada en la propaganda vista en muchas misiones durante el transcurso del juego, puedo deducir que el movimiento de las fuerzas internas surgió antes de la epidemia. Según el arte conceptual, las fuerzas internas se les cataloga como una milicia, es decir, una unión de civiles para conformar un ejército o gobierno, aunque ésta tenga influencia de ex militares y científicos, así como su tecnología y armamento respectivamente. Este movimiento posiblemente surgió como una alternancia anarquista en contra del gobierno de los Estados Unidos. Sus motivos son desconocidos hoy en día. Una vez iniciada la epidemia, las fuerzas internas aprovecharon la situación para rebelarse e instaurar su propia sede en la ciudad de Lamos, en el cual albergan sobrevivientes y almacenan comida, agua, armas y municiones. Tras haber convertido Lamos en una ciudad autosustentable, las fuerzas internas buscaban expandir su influencia, creando así puestos de avanzada en el cual experimentaban con infectados y humanos para buscar la cura. Un ejemplo es el puesto que encontramos en la etapa 3, que curiosamente allí albergan los 3 personajes que conocemos hoy en día. Sin embargo, las fuerzas internas se enfrentaban en 2 grandes frentes. Por un lado estaban los infectados que cada día pasaba se volvían más fuertes, y por el otro lado se encontraban los merodeadores, un grupo creciente de saqueadores infectados por el virus. Estos 2 factores causaron que las fuerzas internas empezaran a desmoronarse, ya que tras cada batalla perdían cada vez más personal, ya sea por muerte o por desertar del mismo y uniéndose a otros grupos. Asimismo, ellos al terminar perdiendo cada vez más influencia y terreno, los remanentes se les ordenó replegarse en su capital Lamos, en el que se encuentran hoy en día. Los 3 personajes que pertenecieron a las fuerzas internas, en base a la historia de fondo del granadero, participaron en la batalla de la etapa 3. En ella se menciona que tanto merodeadores como infectados rodearon las instalaciones y masacraron al personal fácilmente, incluyendo al líder a cargo del puesto de avanzada. Esto debido a la mala posición en la que se encontraban y que sus muros no estaban terminados. Después de huir de aquella masacre, los 3 sobrevivientes se unieron al grupo de Bill para reunir fuerzas y vengarse de los merodeadores, asimismo para seguir las pistas que guiarían a Lamos. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video. Como siempre, no olviden votar por el siguiente video que quieran que suba. Asimismo, me pueden dar un like a este video, compartirlo y suscribirse para no perderse ninguno de otros de mis videos. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos, adiós. Un saludo a Zendut56, Mepets Corp, Víctor Arellano, Hitziel, Humber Takeya y a los demás que me pidieron que los saludara en este video. Si desean ser parte de esta dinámica, por favor dejen en los comentarios si desean ser saludados.